Al final de la tarde del 3 de noviembre de 1998, la tranquilidad del barrio de Lakewood, en Jacksonville, Florida, fue interrumpida por un acontecimiento que nadie podría imaginar. Hasta entonces, era el tipo de comunidad donde los niños jugaban libremente en la calle. Las puertas rara vez estaban cerradas con llave y todos se conocían por su nombre y, entre esos niños, estaba Maddie Clifton, una niña de apenas 8 años, llena de energía, siempre sonriente y adorada por todos a su alrededor. Era alrededor de las 5 de la tarde cuando Maddie salió a jugar con sus amigos, como hacía todos los días. Estaba aprovechando el final de una tarde cálida, típica de Florida, sin ninguna señal de que ese sería el último momento en que sería vista con vida. El tiempo pasó, el sol comenzó a ponerse, y Maddie no volvió a casa en su horario habitual. La madre, Sheila Clifton, no entró en pánico de inmediato. Al fin y al cabo, Maddie era sociable y siempre llamaba a la puerta de los vecinos para jugar un poco más. Pero a medida que la noche avanzaba y ninguna respuesta aparecía, la preocupación se transformó en puro desespero. Sheila comenzó a preguntar por su hija en casas cercanas y pronto otros vecinos se unieron a la búsqueda. El ambiente en el barrio cambió completamente en cuestión de minutos. Aparecieron linternas, se abrieron portones, se hicieron llamados en voz alta. La sensación de seguridad que dominaba aquel vecindario desapareció de la misma forma que Maddie había desaparecido repentina y silenciosamente. Ante la creciente angustia, la familia llamó a la policía. Y cuando los primeros oficiales llegaron, se dieron cuenta de inmediato de que algo andaba profundamente mal. Maddie Clifton no era del tipo que se aventuraría sola muy lejos, y su ausencia prolongada era totalmente fuera de lo común. La búsqueda ganó fuerza rápidamente. Cientos de voluntarios se movilizaron ese mismo día, caminando en grupos por las calles, terrenos baldíos, parques, patios, garajes, cualquier lugar donde una niña pudiera haber entrado. Pero en esa primera noche, ni la policía, ni los voluntarios, ni la propia familia tenían idea de que la verdad estaba mucho más cerca de lo que todos podían imaginar, tan cerca que era casi increíble. El caso que comenzaba allí, la desaparición de Maddie Clifton, se convertiría en uno de los más chocantes y perturbadores de la historia de los Estados Unidos. Mientras la noche avanzaba, la búsqueda de Maddie Clifton se volvía cada vez más intensa. La policía montó una base improvisada en el propio barrio, y vecinos que nunca habían hablado antes ahora caminaban juntos, todos con el mismo objetivo: encontrar a la pequeña Maddie. Los equipos fueron divididos en cuadrantes, y cada grupo quedó responsable de una zona específica. Se llamaron perros rastreadores. Helicópteros comenzaron a sobrevolar la región, y la prensa local ya informaba sobre la desaparición de la niña de 8 años. La sensación general era de urgencia absoluta. Desde las primeras horas de la investigación, un nombre empezó a circular entre los policías: Joshua Phillips, un chico de 14 años que vivía en la misma calle que Maddie. Era conocido por ser callado, reservado, y rara vez se involucraba con otros niños del vecindario. Además, se informó que Maddie solía llamar a su puerta para ver si quería jugar. Aunque él rara vez aceptaba la policía, siguiendo el protocolo, visitó la casa de los Phillips como hizo con todas las casas de la calle. La madre de Joshua, Melissa Phillips, atendió a los oficiales y permitió que echaran un vistazo por la casa. Según ella, Joshua estaba nervioso con toda la movilización, pero eso no llamó la atención en ese momento. Al fin y al cabo, cualquier niño se asustaría con policías llamando a la puerta. Los agentes hicieron una rápida inspección y no encontraron nada fuera de lo común. No había señales de Maddie, no había desorden, y Joshua parecía lo suficientemente tranquilo como para no despertar sospechas mayores. La búsqueda continuó por horas, y cientos de personas registraban cada rincón posible. La familia Clifton, exhausta, aún seguía pidiendo cualquier información que pudiera ayudar. Sin embargo, a medida que pasaban los días, una incomodidad silenciosa crecía entre las autoridades. La búsqueda era gigantesca, pero absolutamente ningún rastro de la niña aparecía. Nada. Ni una prenda de ropa, ni un juguete, ni huellas, ni testigos. Era como si Maddie hubiera desaparecido en el aire. Pero había algo aún más inquietante. Cuanto más los investigadores revisaban los testimonios y reconstruían la última vez que Maddie fue vista, más se daban cuenta de que la desaparición había ocurrido muy cerca de la casa de los Phillips. Más cerca de lo que cualquiera quisiera creer, y el comportamiento de Joshua, aunque sutilmente,
comenzaba a destacar. Evitaba conversaciones largas, siempre miraba hacia abajo y parecía aún más nervioso que el primer día. Nada de esto era prueba, pero era suficiente para poner al equipo de investigación en alerta. La verdad estaba allí, escondida de todos, y muy pronto sería imposible ignorarla. Un descubrimiento horrible en la casa de los Phillips. Después de 3 días de búsquedas incansables, un detalle simple, casi insignificante, cambió el rumbo de la investigación y no vino de policías o especialistas, sino de la madre de Joshua. En la tarde del 6 de noviembre de 1998, Melissa Phillips estaba limpiando el cuarto de su hijo. Era una tarea común, rutinaria, algo que hacía sin pensar mucho, pero ese día algo la perturbó profundamente. Mientras arreglaba la cama de Joshua, notó que el agua estaba filtrando por la parte inferior del somier, como si algo hubiera sido colocado de forma irregular. Curiosa y desconfiada, decidió revisar. Al levantar la tabla de madera de la cama, esperaba encontrar juguetes, ropa o tal vez objetos escondidos, como cualquier adolescente haría. Pero lo que encontró hizo que su corazón se detuviera. Debajo de la cama estaban las piernas de una niña. Durante algunos segundos, Melissa no pudo respirar, no pudo pensar, no pudo moverse. Era como si la realidad se hubiera rasgado allí, frente a ella. Y la peor confirmación llegó poco después. El cuerpo era de Maddie Clifton. En absoluto estado de shock, Melissa salió corriendo de la casa y gritó a los vecinos para que llamaran a la policía. Todo el vecindario escuchó la desesperación de aquella madre. Era imposible no entender, incluso sin palabras, lo que había ocurrido allí dentro. Las patrullas llegaron en minutos. Policías entraron en la casa armados, creyendo que aún podrían encontrar al responsable escondido en algún lugar, pero no necesitaron buscar mucho. Joshua estaba allí, paralizado, sin intentar huir, sin intentar ocultar nada más. Y entonces, ante los agentes, finalmente se derrumbó. Joshua contó, entre sollozos y frases desconectadas, una historia que nadie estaba preparado para escuchar. Según él, todo había comenzado como un accidente, mientras Maddie y él estaban en la habitación jugando al béisbol. La pelota habría golpeado a Maddie, y con miedo a la reacción de su padre, conocido por ser violento, el adolescente entró en pánico. Pero a medida que los investigadores escuchaban lo que Joshua decía, quedaba claro que había mucha más oscuridad en esa habitación que un simple error infantil. Las decisiones que tomó después del supuesto accidente mostraban un grado de frialdad y desesperación que conmocionó a toda la ciudad. Los policías se dieron cuenta en ese instante de que la búsqueda había terminado, pero la pesadilla apenas comenzaba. La versión de Joshua y sus contradicciones. Cuando Joshua Phillips fue llevado a la comisaría, parecía más una sombra que un adolescente. Su mirada era distante, las manos temblaban y evitaba todo contacto visual. Pero, al mismo tiempo, no mostraba sorpresa ni indignación, como si ya hubiera cargado con ese secreto demasiado tiempo. Durante el interrogatorio, Joshua repitió varias veces la misma narrativa. Según él, todo comenzó con un accidente. Afirmó que estaba en su habitación cuando Maddie apareció queriendo jugar. Joshua habría aceptado, aún sabiendo que a su padre no le gustaban las visitas. En cierto momento, la pelota de béisbol se le escapó y golpeó a Maddie con fuerza, haciéndola gritar. A partir de ahí, el relato de Joshua se volvía perturbador. Decía que entró en pánico porque tenía miedo de su padre, descrito como rígido e impredecible. Temiendo ser castigado por haber desobedecido la regla de no recibir visitas, el adolescente habría intentado silenciar a Maddie para evitar que sus gritos llamaran la atención. Ese momento, según la propia confesión, fue el punto en que todo cruzó la línea entre el miedo y la violencia. Pero, a medida que los investigadores analizaban la escena, surgían cuestionamientos inevitables. Primera contradicción. Si todo fue un accidente, ¿por qué Joshua la escondió viva debajo de la cama? La autopsia revelaría más tarde que Maddie no murió de inmediato. Segunda contradicción. Había señales de múltiples heridas que no coincidían con solo un golpe accidental de pelota. Tercera contradicción. Joshua habría tenido varias oportunidades para pedir ayuda, pero eligió esconder, silenciar y luego continuar el ataque. Esos detalles, sumados al tiempo que el cuerpo permaneció dentro de la habitación,
mientras cientos de personas buscaban a Maddie en las calles, dejaban claro que la versión del adolescente era apenas un fragmento de la verdad. Y el silencio de Joshua sobre partes esenciales de la historia aumentaba aún más la sensación de algo sombrío escondido entre sus palabras. Mientras tanto, la comunidad comenzaba a reaccionar con indignación. El chico callado que todos veían en el barrio ahora estaba en el centro de uno de los crímenes más chocantes de la década, y el juicio que vendría sería tan tenso como la propia investigación. El impacto en la comunidad y el giro del caso. Cuando la noticia se difundió, el vecindario quedó en shock. Hasta entonces, todos creían que Maddie había sido llevada por alguien de afuera, algún desconocido que pasara por la calle en el momento equivocado. Pero descubrir que el responsable era un chico que creció allí, que siempre caminó por las mismas aceras, que asistía a la misma escuela, eso afectó a la comunidad de forma profunda. Padres que antes dejaban a sus hijos jugar en la calle comenzaron a cerrar puertas y ventanas, incluso durante el día. La calle, que era animada y llena de risas, se transformó en un corredor silencioso, como si todos estuvieran de luto por algo mayor que la pérdida de una sola niña. Era la sensación de que la seguridad les había sido arrancada para siempre. Mientras tanto, la policía seguía reuniendo pruebas. La cama de Joshua, desmontada pieza por pieza, reveló detalles aterradores, marcas, manchas y la confirmación de que Maddie había estado allí desde el primer día de la búsqueda. Los investigadores que revisaron nuevamente la casa se preguntaban cómo algo tan terrible podía haber estado tan cerca, literalmente a pocos metros, sin que nadie sospechara. Esta revelación fue el gran giro del caso. El enfoque dejó de ser ¿quién se llevó a Maddie?, para la pregunta que resonaba entre vecinos y oficiales: ¿cómo nadie se dio cuenta? Y esa pregunta se volvería aún más intensa cuando surgieron detalles sobre el comportamiento de Joshua en los días siguientes a la desaparición. Él seguía su rutina normalmente, incluso ayudando voluntariamente en parte de las búsquedas, mostrando su rostro junto a vecinos desesperados, como si estuviera interpretando un papel para mantener el secreto enterrado. Nada de eso pasó desapercibido cuando la historia llegó al tribunal de la opinión pública. La indignación aumentaba, y la comunidad, antes unida por la búsqueda, ahora se unía por el deseo de justicia. Pero para la policía, una cuestión seguía abierta, una cuestión que cambiaría completamente el rumbo del juicio. Joshua podría ser juzgado como adulto. Esa decisión se convertiría en el centro de las discusiones en los días siguientes. Y mientras tanto, el pasado de la familia Phillips comenzaba a ser examinado con lupa, con la esperanza de entender qué llevó a un adolescente aparentemente común a cometer un crimen tan brutal. El juicio, entre la infancia y la brutalidad del crimen. Cuando el caso llegó oficialmente al sistema judicial, la primera decisión tomada por los fiscales fue contundente. Joshua Phillips sería juzgado como adulto. Tenía solo 14 años, pero la gravedad del crimen, los indicios de intención continuada y las contradicciones de su testimonio hicieron que esa decisión fuera prácticamente inevitable. La defensa intentó argumentar que Joshua era apenas un chico, emocionalmente inmaduro, y que sus acciones habían sido impulsadas por el miedo y la incapacidad de manejar una crisis. Sin embargo, a medida que se revelaban detalles técnicos del caso, era cada vez más difícil sostener la idea de que se trataba únicamente de un accidente seguido de pánico. En el tribunal, el ambiente era pesado. La familia Clifton asistía a cada sesión con un silencio doloroso, mientras la prensa documentaba cada movimiento del adolescente. Joshua se sentaba inmóvil, muchas veces mirando al suelo, ajeno al peso de las palabras dichas sobre él. Rara vez mostraba emoción, y eso, para el jurado, parecía reforzar aún más la idea de culpa. La fiscalía presentó el informe médico. Maddie no murió con el primer golpe. Eso significaba que hubo más agresiones, en momentos diferentes. El cuerpo presentaba señales que no encajaban con el relato de Joshua, creando una historia mucho más violenta y prolongada que la versión contada por él. Otro punto crucial fue el tiempo. Maddie estuvo 3 días escondida dentro de la habitación, mientras Joshua seguía con su rutina, dormía, comía
e incluso interactuaba con sus padres, todo con el cuerpo de su vecina justo debajo de la cama. Esta información conmocionó especialmente al jurado, que pasó a ver el caso no como una tragedia impulsiva juvenil, sino como un acto sostenido por decisiones y silencio. La defensa intentó introducir el historial familiar. El padre de Joshua era conocido por ser rígido, a veces explosivo. El abogado alegó que el adolescente vivió por años bajo estrés emocional, lo que habría amplificado su miedo y lo llevó a una cadena de decisiones terribles. Sin embargo, los fiscales fueron firmes en un argumento repetido varias veces. El miedo explica una reacción impulsiva, no explica horas y días de encubrimiento. Al final, el tribunal debía responder a una cuestión central. ¿Joshua era un chico aterrorizado o alguien consciente de cada acto que cometió? La respuesta no tardaría en llegar y cambiaría la vida de Joshua Phillips para siempre. El veredicto y la condena. El tribunal estaba lleno el día en que el jurado regresó a la sala. Padres, vecinos, reporteros, policías, todos esperaban lo mismo: el final de un caso que había destrozado a la comunidad. Joshua, sentado junto a su defensa, parecía más pequeño que nunca, un adolescente, rodeado por una tormenta de adultos, luces y acusaciones. Tras horas de deliberación, el jurado finalmente entró. El silencio que se formó fue casi físico, lo suficientemente pesado como para detener la respiración de todos allí presentes. Y entonces vino el anuncio. Joshua Phillips fue declarado culpable de asesinato en primer grado. El impacto fue inmediato. La familia Clifton se abrazó, tomada por lágrimas silenciosas, una mezcla de alivio, tristeza y la certeza de que, incluso con la condena, nada traería a Maddie de vuelta. Los padres de Joshua quedaron inmóviles, como si el mundo hubiera dejado de girar a su alrededor. La sentencia se anunció poco después, y fue tan severa como el veredicto: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Para la época, esta era una de las penas más duras aplicadas a un adolescente en los Estados Unidos, pero el juez fue claro al explicar su decisión. El crimen no fue impulsivo, fue prolongado, ocultado y lleno de oportunidades de arrepentimiento, oportunidades que Joshua ignoró. La defensa intentó apelar, alegando que el castigo era excesivo y que Joshua merecía al menos la posibilidad de rehabilitación en el futuro. Pero todos los intentos fueron negados. La sociedad quería justicia y el tribunal reflejaba exactamente ese deseo. Con solo 14 años, Joshua fue enviado a una prisión de máxima seguridad, donde cumpliría su pena como cualquier adulto condenado por homicidio. Camino a la patrulla, no dijo una palabra. No lloró, no miró atrás. Solo caminó en silencio, como si finalmente estuviera aceptando el peso de la realidad. Pero el caso no terminaría allí. Años más tarde, un cambio significativo en la ley reavivaría la discusión sobre su sentencia y traería nuevas preguntas sobre castigos aplicados a menores de edad. Y así como al principio, el caso de Maddie Clifton volvería a ocupar periódicos y debates, pero esta vez bajo una luz totalmente diferente. Dos cambios en la ley y la esperanza de revaluación de la pena. Años después de la condena de Joshua Phillips, el sistema judicial estadounidense comenzó a revisar profundamente cómo juzgaba a adolescentes involucrados en crímenes graves. Investigaciones en neurociencia, psicología y desarrollo humano demostraban algo que cambiaría muchos parámetros legales. El cerebro de un adolescente no está completamente desarrollado, especialmente en las áreas responsables del control de impulsos, la empatía y la toma de decisiones. Estos descubrimientos llevaron a la Corte Suprema de los Estados Unidos a considerar que penas extremadamente severas, como la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, podrían violar principios constitucionales cuando se aplican a menores. Y entonces, en 2012, se tomó una decisión histórica. Las sentencias automáticas de cadena perpetua para adolescentes fueron consideradas inconstitucionales. Este cambio abrió una puerta estrecha, pero real, para presos condenados cuando aún eran menores. Y,
Entre esos nombres estaba el de Joshua Phillips. La noticia reavivó fuertes discusiones en la comunidad de Jacksonville. Algunos creían que Joshua merecía una nueva oportunidad. Al fin y al cabo, tenía apenas 14 años cuando cometió el crimen. Otros, sin embargo, sostenían que la brutalidad del caso debía prevalecer sobre cualquier argumento sobre madurez adolescente. Con el cambio de ley, la defensa de Joshua solicitó una reevaluación de la sentencia. Por primera vez desde su condena, tenía la posibilidad de presentar nueva documentación, evaluaciones psicológicas actualizadas y mostrar quién se había convertido tras años en prisión. Informes iniciales señalaban que Joshua se había comportado de manera ejemplar durante todo su tiempo encarcelado. No tenía historial de violencia en la penitenciaría, participaba en programas educativos y mantenía una postura cooperativa con funcionarios y otros presos. Pero eso planteaba una nueva pregunta, tan inquietante como la primera. ¿Ser ejemplar en prisión compensa la gravedad de lo que ocurrió con Maddie? El juez que analizó el caso también cargaba con ese dilema. Era necesario equilibrar justicia para la víctima y su familia, responsabilidad por el crimen y la posibilidad o ilusión de rehabilitación. Las audiencias para reevaluar la pena trajeron nuevamente a la superficie todos los detalles del caso. La familia Clifton tuvo que revivir cada momento, cada dolor, cada pregunta sin respuesta. El impacto emocional fue devastador y dejaron claro que, para ellos, nada había cambiado. Maddie seguía siendo una vida interrumpida y Joshua seguía siendo el responsable. Tras meses de debates y análisis, la decisión final sería anunciada y mostraría que, incluso con cambios en la ley, no todos los casos encontrarían un nuevo final. La decisión final y el destino de Joshua Phillips. Cuando llegó el día de la audiencia final sobre la posible reducción de la pena, el tribunal estaba nuevamente lleno, casi como en el juicio original. La atmósfera era tensa, cargada de expectativas. Un caso tan marcado no volvía a juicio sin despertar sentimientos profundos, tanto de esperanza como de indignación. Joshua Phillips, ahora adulto, entró a la sala esposado, pero visiblemente diferente de aquel adolescente de 14 años. Parecía más contenido, más calmado, y su comportamiento durante toda la audiencia llamó la atención de la corte. Joshua mantuvo una postura respetuosa, escuchó cada testimonio en silencio, y cuando tuvo la oportunidad de hablar, expresó arrepentimiento. For a very long time, and I'm grateful that his chance to do so in person has arrived. I don't pretend to know or understand your pain or to grasp the void that I have created in your lives. I can say this: I do understand pain. I have become quite intimate with suffering. Growing up in prison, I have seen many dark things, and I've been to some dark places. Many times throughout this journey, I came dreadfully close to ending my life just to escape it all. Guilt, despair, pain, hopelessness, fear, and shame. Each time, I was somehow able to continue on, mostly because I couldn't stand to put my mother to any more trauma. She's been through enough. I did something horrible. I'm so sorry. I'm so sorry for what happened. Even now, after all these years, it is just unfathomable that all this could have occurred. It tears my mind asunder to know that I stole such a precious life from you, from the world. I pray every day that you're able to live your lives in spite of the injury I've caused you. I'm supremely grateful to have an opportunity at physical freedom. Yet any joy that arises in my heart is immediately tempered by the knowledge that these proceedings bring all involved once again face to face with the horror that occurred in 1998. When I walked the rec yard here in chains, I looked at the sky through mesh wiring, and I thank God repeatedly for giving me hope. My next breath is always devoted to wishing peace and healing upon you all. My hopes, fears, and wishes probably mean nothing to you, but they are there all the same. May you know peace. May you be free from suffering. May God bless you and heal your wounds as much as possible. Thank you, Your Honor.
Dijo que cargaba con el peso y la culpa desde el día en que todo ocurrió. Habló sobre programas educativos que completó en prisión, su rutina y los años en los que intentó comprender sus propias acciones. Algunos vieron sinceridad en sus palabras, otros vieron solo una estrategia, algo ensayado para intentar reducir su pena. La fiscalía, por su parte, no cedió en ningún punto. Recordó la brutalidad del crimen, la secuencia de decisiones conscientes y el hecho de que Maddie fue mantenida debajo de la cama por días, mientras todos la buscaban desesperadamente. Cada detalle fue traído de vuelta con precisión, como si el tiempo no hubiera pasado. Y entonces la familia Clifton subió al estrado. Su testimonio fue el más fuerte de toda la audiencia. These past few days, I've sat here in this courtroom and I have listened to all of the classes that the defendant has been able to take. What classes has Maddie been able to take over the past 18 years? I didn't walk her down the aisle at her wedding, and we were not given the gift of her grandchildren. All taken by one evil, senseless act, and we don't know why. We were raising our girls in a Christian home where we prayed every day. What we didn't know was that the devil himself had moved in right across the street. The same devil that picked up his flashlight and proceeded to look for her, knowing good and well where she was the whole time. Now, has he really changed? I hope he has. That's a good thing if he has. I will concede that he's been a model prisoner. The question is, does that guarantee that he will be a model citizen out in society when he has access to pornography? And number two, he has access to young girls. The most troubling thing about this case to me is that we still have that why question out there. Revivieron el trauma, recordaron la alegría y vivacidad de Maddie y explicaron con la voz entrecortada cómo el crimen destruyó para siempre el equilibrio emocional de la familia. Para ellos, no había espacio para reconsideración. Joshua debía cumplir íntegramente su sentencia. Después de horas de argumentos, el juez pidió silencio. Toda la sala contuvo la respiración, y entonces anunció: Hi, Mr. Phillips, it's a sad day for me. I have had to go through this process, and I'm just trying to do my duty the best I could. And I do wish you well. I think there is an opportunity, even with life in prison, to have a meaningful life. Okay, thank you. Okay, we'll stand adjourned. Thank you. La sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional sería mantenida. Según el juez, aunque la ley había cambiado, la Corte tenía el deber de evaluar cada caso individualmente. Y en el de Joshua Phillips, la severidad y el contexto del crimen superaban los argumentos de rehabilitación. Joshua permaneció inmóvil. No lloró, no protestó. Solo asintió con la cabeza hacia su abogado, como si ya esperara ese resultado. Con esto, su destino quedó oficialmente sellado. Permanecería en prisión por el resto de su vida. Para la familia Clifton, esa decisión representaba la única forma posible de justicia. Para la comunidad, se cerraba un capítulo doloroso que marcaría Jacksonville para siempre. Pero como en todo caso que involucra infancia, violencia y misterio, aún quedaba una última pregunta, una que resuena hasta hoy. El misterio de la mente de Joshua Phillips. El caso de Maddie Clifton permanece hasta hoy como uno de los episodios más perturbadores de la historia criminal de los Estados Unidos, no solo por la brutalidad del crimen, sino por su autor, un niño de 14 años, sin historial de violencia, sin señales claras de desviación comportamental, sin ningún aviso previo. Y es precisamente esa ausencia de explicaciones lo que convierte el caso en algo tan inquietante. Incluso después de décadas, psicólogos, criminólogos e investigadores siguen debatiendo qué ocurrió realmente en la mente de Joshua Phillips aquella tarde común de noviembre de 1998. ¿Por qué un chico descrito como educado, sociable y obediente reaccionó con tanta brutalidad ante un accidente? ¿Por qué tomó decisiones frías, consecutivas, para ocultar a la víctima?
¿Por qué convivió con el cuerpo de Maddie debajo de la cama durante 7 días, mientras conversaba con los padres de la niña, participaba en las búsquedas y dormía sobre el mismo colchón que escondía su crimen? Estas preguntas siguen sin respuestas definitivas. Joshua siempre mantuvo la misma narrativa. Entró en pánico, temió ser castigado por su padre por haber dejado entrar a Maddie sin permiso, y todo lo que hizo después habría sido motivado por el miedo. Pero los especialistas no están de acuerdo. El comportamiento de Joshua, la forma sistemática de ocultación, la manipulación de las personas a su alrededor, la aparente calma durante las búsquedas, no coincide con el patrón típico de una reacción impulsiva motivada por el pánico. Algunos sugieren la posibilidad de una inmadurez emocional extrema, junto a un miedo irracional hacia su propio padre. Otros argumentan que el adolescente quizá no comprendía completamente la gravedad de lo que hacía. Hay quienes creen que Joshua poseía un lado oscuro que jamás había salido a la luz antes del crimen. Pero la verdad es que nadie lo sabe con certeza, y tal vez lo más perturbador sea justamente eso. A veces, el mal no presenta señales. A veces, el peligro está más cerca de lo que imaginamos, detrás de una puerta, en una calle tranquila, o incluso dentro de la casa de al lado. El caso de Maddie Clifton no solo destruyó una familia y marcó una comunidad para siempre, sino que también sirvió como una advertencia nacional. Mostró que, incluso en ambientes considerados seguros, tragedias inimaginables pueden ocurrir sin aviso, sin lógica y sin explicación. Joshua Phillips continúa en prisión, cumpliendo cadena perpetua, y de allí probablemente nunca saldrá. Maddie, con solo 8 años, dejó un vacío imposible de llenar, no solo en la familia Clifton, sino en todos los que siguieron su historia. El legado de este caso, aunque doloroso, es un recordatorio sombrío. El mal a veces se esconde donde menos lo esperamos. Y esta es la pregunta que aún resuena, décadas después. ¿Qué ocurrió realmente en la mente de Joshua Phillips aquel día? Puede ser que jamás lo sepamos.